Buenos días a todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos a este conversatorio, el primer conversatorio de un ciclo de conversatorios en compliance que estamos organizando como Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca, ya en el marco de la difusión de nuestro programa de diplomado de delitos económicos y compliance penal. Vamos a ir compartiendo varias información del diplomado en las redes sociales, también, bueno, a los profesionales del compliance en Chile, porque también vienen sorpresas en el diplomado. Le contaba, por ejemplo, a Rodrigo Reyes, nuestro ponente el día de hoy, que el diplomado además se va a poder cursar en la modalidad de cursos libres, de módulos libres, es decir, si alguien no quiere hacer el diplomado entero, va a poder tomar, por ejemplo, el módulo de compliance en libre competencia, o compliance medioambiental, o compliance y lavado de activos. Entonces ahí van a ir recibiendo mucha información por parte de nosotros. Vienen más conversatorios, estamos organizando un conversatorio respecto, bueno, a las novedades en compliance respecto a los delitos informáticos. También vamos a hacer un conversatorio para que vayan conociendo el cuerpo docente respecto a nuevas tendencias en compliance en libre competencia, compliance medioambiental. O sea, van a haber novedades, espero que ojalá nos puedan ir acompañando en estas actividades. El día de hoy nos acompaña, bueno, como les decía, nuestro primer conversatorio, Rodrigo Reyes Duarte. Él es socio y fundador de Prelafit Compliance. Bueno, yo creo que todas y todos ustedes conocen la labor que ha desarrollado Prelafit en nuestro país como certificadora de modelos de prevención de delitos, pero la verdad es que en este momento me interesa más presentarlo como docente del diplomado. Rodrigo va a estar dentro del primer módulo relativo, ¿no es cierto?, a las cuestiones generales de responsabilidad penal de las personas jurídicas y a los principios de gestión de riesgos que derivan también de nuestro ordenamiento jurídico. Y específicamente Rodrigo nos va a enseñar y va a estar a cargo de la sesión relativa a la orgánica, ¿no es cierto?, a los órganos de vigilancia, al encargado de prevención de delitos, comité de ética, al rol de la alta dirección de la compañía en lo que respecta, obviamente, al diseño, ejecución, implementación, ejecución y supervisión de los modelos de prevención de delitos. Así que es un gusto para nosotros, Rodrigo, que estés, contar con tu colaboración en el diplomado y que abras, ¿no es cierto?, el ciclo de conversatorios. Así que muchas gracias por aceptar. El día de hoy nos va a hablar de un tema que es muy, muy, muy en boga, muy actual, que son las investigaciones internas en el ámbito de la ejecución de modelos de prevención. Hace pocos días, ¿no es cierto?, tuvimos noticia de un informe muy contundente a propósito, ¿no es cierto?, del caso de la NFP, que surge justamente a propósito de una investigación interna. No nos queremos quedar, ¿no es cierto?, con lo anecdótico, con el caso, sino que nos queremos quedar principalmente con las cuestiones fundamentales relativas a la investigación interna. En el ámbito, en la literatura especializada se dice actualmente que muy poco tiempo más las investigaciones van a ser un asunto privado, o sea, que se va a traspasar completamente, ¿no es cierto? Los roles de investigación, obviamente me refiero a los casos de criminalidad empresarial, se van a traspasar al ámbito privado. Por lo tanto, es muy importante que tengamos en consideración, conozcamos cuáles son las tendencias vinculadas, por ejemplo, a esta estrategia también colaborativa. Toda la investigación interna se enmarca también dentro de una estrategia colaborativa del Estado con el sector privado para la obtención de información respecto a la comisión de delitos. Tenemos que sumar a la investigación interna también las decisiones legislativas de reconocer delaciones compensadas en algunos ámbitos delictivos. O sea, lo que se conoce también como, obviamente, las líneas de denuncia, la obtención de información, la investigación para efectos también de traspasar esa información, en su caso, a el investigador cuando se estime pertinente, cuando se tome, ¿no es cierto?, conocimiento de que se está llevando a cabo una conducta delictiva o la infracción al ordenamiento jurídico. De todo eso nos va a hablar el día de hoy, entonces, el profesor Rodrigo Duarte, y los dejo entonces con ustedes. Muchas gracias, Rodrigo. No, gracias a ti, Osvaldo. Bueno, para mí es un honor estar en compañía de ustedes. Y bueno, hay dentro de los asistentes, los participantes, digamos, en este Zoom, varios amigos y amigas. Entonces,
especialmente grato para mí estar hoy día compartiendo con todos ustedes y revisando el tema que nos interesa acá, que es el tema de la investigación interna y cómo podemos delinear algunos elementos que nos pueden ayudar en el día a día, digamos, de la labor de ustedes como asesores o como compliance officers, ¿cierto?, dentro de las compañías, y cuáles pudieran ser aquellos elementos que nos pudieran servir de lo que ha pasado estos días a propósito del caso de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Tengo no sé si ahí se escucha. Esta es la ¿Se escucha, jugada cierto? clave. ¿Se escucha? Perfecto, ya. Momento que definió la liguilla de promoción entre Huachipato y Copiapó, y también es el penal que en primera instancia Francisco Gilabert no dudó en sancionar, que desencadenó el escándalo. Para nosotros no penal, para Gilabert sí. Gilabert cobra penal de Pedro García sobre Walter Mazzanti, pero Dale, balón primero. Revísala, me parece balón primero mía. Te toca el balón, después Jorge cae. el VAR llama al juez para que revise la acción, y aquí surge la primera gran duda. Gilabert, en el audio revelado por Radio ADN, señala lo siguiente. Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina. Un diálogo que al menos en el registro liberado por la ANFP no se observa, pero sí la insistencia del VAR con el polémico penal. En el momento en que va la disputa, claramente juega el balón el defensor número 15. Para el VAR no es penal, sino una mera acción de juego, y aquí ocurre una segunda gran duda. ¿Por qué segundos después los miembros del video arbitraje cambiaron su parecer? Me llama el VAR, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina y me dicen, Francisco, por favor, un momento, analiza la camiseta. Evalúa también arriba el tema de la camiseta, el forcejeo. Y veo la camiseta y veo un jalón de camiseta. Ya, dije, pero no, me parece una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina. Francisco, por favor, analiza la camiseta, me dicen así. Y yo, ¿qué? Yo sí entendí que había algo pasado, que había, no sé qué, chucha, algo raro. En ese instante, Francisco Gilabert determina la falta penal. Yo veo penal abajo, veo penal arriba. Perfecto. ¿Qué les parece a ustedes? Y ahí el VAR, que tanto insistió en primera instancia en una acción de fútbol, ratifica el cobro del juez. Confirmo decisión. Perfecto, voy con penal. Vale. El árbitro chileno denuncia que recibió presiones desde Santiago. Termina el partido y el VAR me dice, weón, menos mal que cobraste el penal. Menos mal que me entendiste. Bueno, sí, pero ¿qué weón pasó, weón? No, llamaron de Santiago, weón, que te había que cobrar penal. Esta vez, weón, fue una weón muy rara, terrible turbio. He pensado que Talamilla o Castrilli tienen alguna weá con los weones de Huachipato. Eso yo creo que es lo más cercano. Un escándalo que dejó más dudas que certezas, un terremoto que aún tiene réplicas de gran intensidad que destruyen todo a su paso. Bueno, eso es más o menos lo que aparecía en la noticia de prensa, ¿cierto? El día en que aparece esto a través de unos audios que filtra una radio ADN, ¿cierto? Y pocos días después, también en una información de prensa ahora de la ANFP, de la propia ANFP, la ANFP informa en su página web, ¿cierto?, las conclusiones del informe de investigación del oficial de cumplimiento de la ANFP. En este caso, el informe de Miguel Ángel Valdés. Miguel Ángel Valdés es un oficial de cumplimiento que fue contratado por la ANFP precisamente después del lío de la FIFA, ¿cierto? Se contrató a un abogado que venía del mundo del compliance corporativo, venía fundamentalmente vinculado a compliance en materia de seguros, ¿cierto? Probablemente distinto del fútbol, pero que empezó a hacer sus primeras armas en compliance deportivo ya hace algunos años. Y si nosotros analizamos el informe del oficial de cumplimiento de la ANFP, lo primero que nos llama la atención, más bien en las conclusiones de este informe, es que habrían 4 denuncias, señala el oficial de cumplimiento, 4 denuncias entre febrero y marzo del año 2022, este partido, que era un partido crucial, ¿cierto? 26, se produce
se juega el 26 de enero del año 2022 entre Huachipato y Copiapó, porque estaban dirimiendo la liguilla de descenso, la liguilla de promoción, ¿cierto? El que perdía se iba a segunda división, el que ganaba a primera división, y termina ganando Huachipato precisamente con ese penal cobrado en el minuto 69 que ustedes vieron en la imagen. Huachipato gana por 1-0. Entonces hay 4 denuncias que se reciben algunos días después del partido, entre febrero y marzo, y que señalan básicamente presiones arbitrales, o dan cuenta de presiones arbitrales para cobrar el penal en el minuto 69. ¿Por qué medios se ingresan? Se señala en el mismo informe que se habrían ingresado a través de un oficio mandado a la NFP y otras a través de correos electrónicos. Entonces, el objeto de la investigación, según se lee en el informe del oficial de cumplimiento, tuvo por objetivo, ¿cierto?, este informe, primero analizar si hubo esta presión indebida en la terna arbitral o en el árbitro del compromiso, fundamentalmente en relación al cobro de este penal, comprobar si habría existido un amaño de partido, y en tercer lugar verificar algún tipo de incumplimiento a los protocolos, ¿cierto? Veremos que van a ser básicamente los protocolos tanto de reglas de juego, ¿cierto? O como los protocolos que están redactados para efectos de la operación del VAR. Y rápidamente el oficial de cumplimiento lleva a cabo esta investigación. Son más de 200 páginas de investigación en que termina entrevistando a 12 testigos, se recopilan una serie de datos, hay informes internos, externos, fundamentalmente de las empresas de tecnología que están involucradas en este sistema informático, diversas pruebas documentales, informes del árbitro, documentación respecto de la asignación de los árbitros, de las capacitaciones incluso de los árbitros, ¿cierto?, que se realizaban en Santiago, incluso el análisis de registro de llamada tan importante fundamentalmente por los dichos del árbitro Gilaver, que hemos escuchado en una grabación obtenida por la radio ADN, ¿cierto? Y que termina concluyendo probablemente, ¿cierto?, lo más importante del informe del oficial de cumplimiento. Primero, que no existe ni existió algún tipo de intervención o presión indebida o abuso de autoridad, injerencia de algún tipo para efectos de inducir a esta decisión que fue adoptada por el árbitro Gilaver en el cobro de penal en el minuto 69. Entonces se descarta que cualquier tipo de injerencia ahí, y también se descarta cualquier tipo de comunicación. Eso es lo que sostenía Gilaver, que de Santiago se habría ordenado el cobro de este penal. Se descarta cualquier tipo de comunicación que haya sido efectuada desde Santiago, porque se analizaron el registro de llamadas, ¿cierto? Segundo, se logra determinar que no existen al menos indicios de algún tipo de amaño de partido. Fundamentalmente aquí se acude a todos los elementos de juicio que pudo tener en vista el oficial de cumplimiento. Y tercero, dice que tampoco hay evidencia de eventual incumplimiento de los protocolos deportivos y también del VAR propiamente tal. Y cuarto lugar, fíjense que señala algo muy interesante. Por el contrario, dice, ¿cierto?, se logra acreditar que existen una serie de antecedentes destinados a desacreditar probablemente a los dirigentes arbitrales y difundir información distorsionada, falsa, ¿cierto?, del arbitraje chileno, que finalmente termina empañando, opacando, digamos, e incluso generando, podríamos decir, algún tipo de medida que puede hoy día, con el mérito de los antecedentes de esta investigación, puede ser mirada como injusta, ¿cierto? Esto, recuérdense ustedes, que terminó con la salida del jefe de los árbitros de Castrilli, ¿cierto?
termina saliendo termina siendo despedido por la ANFP. Y las recomendaciones, después de la investigación, después de las conclusiones del oficial de cumplimiento, vienen las recomendaciones que da respecto de lo que se debe hacer para el futuro. Pásense los antecedentes, dice, al Tribunal de Disciplina de la ANFP, fundamentalmente porque hay vulneración de la norma que ahí cita, pero además, fíjense ustedes que no solamente se queda en el tema privado, sino que también solicita que se envíen los antecedentes al Ministerio Público, toda vez que se pudo apreciar a raíz de la evidencia levantada que existiría antecedentes para efecto de poder sostener la comisión de un ilícito del artículo 161, letra A del Código Penal, que sanciona, y ahí yo les puse el artículo en particular, al que en recintos particulares o lugares que no sean de libre acceso al público, sin autorización del afectado por cualquier medio, capte, intercepte, grabe, reproduzca conversaciones, comunicaciones de carácter privado, ¿cierto? Básicamente esto es un tipo penal que tiene, entiendo, una pena de presidio menor, pero de todas maneras es un tipo penal y finalmente el oficial de cumplimiento termina enviando estos antecedentes al Ministerio Público, ¿cierto? Para que se practique una investigación. No sabemos todavía cuál va a ser el futuro de esa investigación en particular. Pero nos surgen algunas preguntas, las preguntas que nos surgen a propósito de cualquier investigación, diría yo, de cualquier denuncia, y que nos pueden ayudar, ¿cierto?, para efecto de ir delimitando, señalando cuáles son los elementos comunes, cuáles son las buenas prácticas que deberíamos tener al momento de recabar tanto la información como desarrollar nuestra investigación interna. En primer lugar, ¿quién recibe la denuncia? ¿Cierto? Lo que nos pregunta habitualmente un cliente, ¿quién debiera recibir la denuncia? Aquí no hay una solución, probablemente esto depende de la empresa, no solamente del tamaño de la empresa, sino que también de una decisión estratégica de la empresa, porque no todas las empresas requieren lo mismo de un canal de denuncia, ¿cierto? Es distinto probablemente una multinacional que una pequeña o mediana empresa en que probablemente hay un tema también ahí de costos de implementar un canal de denuncia externo. En general, podemos señalar que la gestión externa de denuncia puede ser lo ideal, fundamentalmente por razones de autonomía, o sea, autonomía se ha definido en compliance como la facultad, o más bien, aquella función que se desarrolla con facultades adecuadas, pero también alejada de las condicionantes del negocio, y por otra parte también nos ayuda esta gestión externa a la independencia, a la neutralidad de juicio, sobre todo cuando se trata de un investigador que probablemente es compañero de los colaboradores que están siendo investigados y de los colaboradores que están siendo testigos, ¿cierto? Podría haber entonces una ganancia o podría ser aconsejable tener una gestión externa de denuncia. ¿Cuál es el problema? El costo. No le podemos imponer este costo a una pequeña empresa, probablemente una mediana tampoco, y fundamentalmente esto debiera ser más bien una decisión estratégica que vaya íntimamente relacionada con la gestión de riesgos, ¿cierto? ¿Cuáles son mis riesgos? Mis riesgos legales, diría yo, tanto de multas propiamente tal, de imputaciones penales, pero también de pérdidas de reputación en el caso de la ocurrencia de delitos graves en el seno de una compañía. Lo normal, podemos decir que lo normal en las empresas en general es que las denuncias son recibidas por el oficial de cumplimiento. ¿Es eso bueno? Todo depende de la empresa en particular, pero probablemente una empresa con mayores recursos debiera tender a tener una gestión de denuncia externa. También es visto en muchas compañías o en algunas compañías que existen algunos departamentos especiales o comité de denuncia, ¿cierto? A veces incluso integrado por algún director del comité de directores. Cuando hay denuncias de incumplimientos graves,
probablemente ahí nos convenga, no obstante que no tengamos un canal de denuncia externo, encargar la gestión de esta denuncia a terceras partes. Por ejemplo, cuando se trata de la denuncia de un delito de fraude al fisco, o se trata de la denuncia de un delito de soborno, que puede tener un impacto, sabemos, no solamente penal, sino que también un impacto reputacional en la empresa. Probablemente ahí debiéramos requerir de un asesor externo que nos permita llevar de mejor manera esta investigación. Pero pudieran haber denuncias que no tienen ese impacto, diría yo, para hablar en términos o en jerga de gestión de riesgo. Por ejemplo, si hay una denuncia por diferencia de trato laboral, ¿cierto? No es aconsejable ahí probablemente que esa denuncia sea tramitada por un gestor externo, ¿cierto? Lo que se nos pregunta habitualmente, ¿todas las denuncias son creíbles? En principio sí, podemos decir que sí, ¿cierto? Toda denuncia en principio debiera ser creíble y nuestra investigación se centra fundamentalmente en investigar, en averiguar si estos hechos son verosímiles, son reales, si vamos a efectuar una investigación diligente y qué es lo que va a arrojar esa investigación diligente y fundamentalmente al final de nuestra investigación, lo que hizo el oficial de cumplimiento en la ANFP, impartir algún tipo de recomendaciones o implementar algún tipo de medidas para efecto de mitigar que no vuelva a ocurrir lo que está ocurriendo, lo que no ha ocurrido. Probablemente, esto en general vale para todos los incidentes en compliance, los incidentes que ocurren en el seno de la empresa son oportunidades de mejora continua. Es decir, debiéramos ser bastante benignos en ese sentido con la recepción de denuncias, incentivar la recepción de denuncias, porque la recepción de consultas y denuncias probablemente nos va a incentivar una mejora en nuestros procedimientos, una mejora en nuestra matriz de riesgo, una mejora en general en gestión dentro de la compañía. Ahora, ¿cómo se gestiona una denuncia? Probablemente aquí la respuesta es que siguiendo lo prescrito por el Código de Ética, por el Código de Conducta de los Negocios, ¿cierto? O el Código de Procedimiento de Denuncia que se haya establecido y esté en un documento aparte, ¿cierto? Muchas veces en el Manual de Prevención de Delitos, por ejemplo, pudiera haber un procedimiento de este tipo. Yo les decía que es frecuente aquí distinguir cuando se externaliza esta función de investigación, distinguir los riesgos. Y se distingue también los riesgos a veces a propósito de los procedimientos, porque no es lo mismo para una empresa, una institución financiera, estar resolviendo o investigando conductas que pudieran ser constitutivas de cualquier maniobra para ocultar o disimular el origen de los dineros, o sea, lo que se denomina lavado activo, que una minera que está probablemente una minera que está viendo temas de corrupción, que una empresa cualquiera que está más bien revisando si se produce algún tipo de conducta inapropiada de un gerente con un empleado, que puede no tener un impacto tan importante en materia de riesgos de la compañía. En general, ¿cuáles son los mecanismos, los medios que tienen las compañías para efectos de efectuar las denuncias? Hoy día el gran campeón en esto son diría yo, los formularios web, ¿cierto? Los formularios web que están instaurando en general las compañías. Cada día hay menos teléfono. El formulario web te permite incluso tener denuncias anónimas, pero la verdad es que el principio acá es que mientras más medios se tenga para efectos de denunciar, esto es mejor para la compañía.
podemos tener, ¿cierto?, la posibilidad de efectuar denuncias físicas, denuncias a través de correo electrónico, a través de correo físico, a través de un correo, ¿cierto?, un buzón que se encuentre en las oficinas principales, ¿cierto?, o a través de incluso una casilla. Diferentes vías, lo importante es tener probablemente varias alternativas para aquellas personas incluso que no ocupan el computador puedan acudir de manera fácil. Generalmente cuando se trata de una denuncia física, ¿qué es lo que nos indica la experiencia? Es que generalmente esas denuncias son hechas al gerente, son hechas al encargado de recursos humanos, ¿cierto? Al gerente de recursos humanos, al compliance officer, ¿cierto? Al abogado de la compañía, al contralor interno. Normalmente esto ha sido estudiado incluso por los norteamericanos a propósito de las normas de denuncia de FCPA y otras denuncias como la del norma SOX, por ejemplo. Generalmente un 80%, un porcentaje muy importante de la gente, antes de recurrir a algún tipo de canal de denuncia en la misma autoridad, de denunciar estos hechos por los canales públicos, primero recurre al oficial de cumplimiento, a su gerente, al encargado de recursos humanos. Entonces debemos estar bastante alineados respecto de esta conducta probable, ¿cierto? También podría ser por correo físico, como dije yo, mail, formulario electrónico, línea telefónica. Lo importante es que estos medios vayan facilitando la denuncia, es decir, que sean intuitivos, que no se transformen en llenar un tremendo formulario que finalmente desincentive el ingreso de esta denuncia y sobre todo consultas. Llegan muchas consultas o debieran llegar muchas consultas a través de los canales de denuncia. Es importante, como ustedes saben, explicitar, probablemente en el mismo canal de denuncia, explicitar la prohibición absoluta de represalia. Podría señalarse, por ejemplo, que el funcionario va a gozar de algún fuero, ¿cierto? Salvo, por supuesto, las denuncias que pudieran efectuarse de mala fe. ¿Qué pasa? Puse unas pequeñas láminas en relación al premio de denunciante. No sé si ustedes han tenido ocasión de revisar lo que es la ley 21.314, que modificó la ley de mercado de valores. Fundamentalmente aquí lo que se discutió en sede parlamentaria fue si había que premiar a los denunciantes, ¿cierto? Y que habían dos modelos que estaban en pugna, que era el modelo europeo, que es un modelo más bien sin recompensa, en general sin recompensa, y el modelo norteamericano, canadiense, si quieren ustedes también, un modelo con recompensa en dinero, digamos, a los denunciantes. Claro, y nosotros podríamos optar por un sistema de recompensa. Imagínense lo que podrían ser un sistema de recompensas para los ilícitos tributarios, o para incluso las elusiones tributarias, que alguien pudiera participar de los montos que pudiera girar el fisco, ¿cierto? Probablemente a favor tenemos que hay canales que son muy efectivos, ¿cierto? En esta materia. Lo sabemos por la experiencia norteamericana, se mueven muchos millones de dólares, hay toda una industria destinada a poder sostener estas denuncias de whistleblowers, ¿cierto? Para efectos de poder ganarse este premio, esta recompensa. Y en contra, ¿cierto? Podríamos señalar que, como ustedes probablemente adivinarán, fomenta las denuncias de mala fe o las denuncias falsas, las denuncias contra un competidor para efectos de poder liquidarlo con esta denuncia que probablemente le va a significar más de algún dolor de cabeza. La norma de denunciante anónimo, la ley de mercado de valores, señala que debemos acompañar algunos antecedentes sustanciales, precisos, veraces, comprobables y desconocidos. Esto en general es una norma que se ha repetido en general en legislaciones comparadas. En Estados Unidos, por ejemplo, existe una norma muy parecida a esta. Lo que pasa es que se inicia un procedimiento y finalmente se podría obtener la calidad de denunciante anónimo una vez que se ha dictado una resolución por la misma Comisión para el Mercado Financiero. Si no puede ser el denunciante el propio infractor, ni siquiera tampoco la víctima, ¿cierto? Y las garantías son que se asegura la reserva de la entidad, se asegura, fíjense ustedes, la
ausencia de represalias laborales, hay 5 años, ¿cierto?, para reclamar la prescripción, y se le libera incluso de responsabilidad civil, administrativa y penal. Todo esto tiene carácter de secreto, y la recompensa, que es lo relevante acá, no puede recibir un monto menor al 10% de la multa, y en ningún caso un monto superior al 30% de la multa, con tope de 25.000 UF, es decir, más o menos $1.000.000, ¿cierto? No es una multa menor, una multa importante, y probablemente ya están en curso varias denuncias ante la Comisión para el Mercado Financiero, que tiene un departamento especial dirigido, ¿cierto?, por la unidad de fiscalización, de investigación, perdón, que dirige Monte, para efectos de poder resolver estos temas en particular. Fíjense que además la recompensa que usted podría obtener no constituye renta para efectos tributarios, y todo este tipo de operaciones gozan además de secreto bancario, o sea, precisamente para efectos que nadie se entere de lo que usted obtuvo a través de esta delación. Como contrapartida, hay un castigo importante, hay un delito especial para quien a sabiendas denuncie falsamente o con medios fraudulentos, y finalmente se le puede aplicar una pena de presidio menor, más una multa. ¿Qué pasa con la investigación propiamente tal? ¿Quién debiera investigar estos hechos? Es el gran tema. Lo que pasa también en la administración pública, ¿cierto? Cuando hay un sumario, ¿quién debiera investigar? Pero en el área privada también surge este elemento. Probablemente alguien con alguna experiencia en investigaciones. Alguien con alguna experiencia en investigaciones siempre nos va a dar un mejor approach frente a los hechos que están siendo investigados. Tiene que ser un sujeto que es independiente a los empleados o los testigos, ¿cierto? No puede haber una persona involucrada que esté investigando estos mismos hechos. Y probablemente lo que pudiéramos hacer aquí es tener al oficial de cumplimiento como enlace yendo incluso el oficial de cumplimiento a las entrevistas con los testigos, ¿cierto? Aunque probablemente va a haber, o la buena práctica aconseja que vayan 2 personas. En la empresa más pequeña probablemente va a ser el propio oficial de cumplimiento el que va a realizar la investigación, salvo que el propio oficial de cumplimiento pudiera verse involucrado por vínculos de amistad más bien íntima con alguna de las personas que aparecen denunciando o los denunciados. ¿Qué podríamos entonces sugerir en el caso de una investigación? Usted realiza una investigación, recibe una denuncia, entonces lo que a mí se me ocurrieron algunos puntos, ¿cierto?, que generalmente repite en general la doctrina. En primer lugar, contactar rápidamente al denunciante. ¿Por qué contactarlo rápidamente? Para efectos de preservar la información, para efectos de poder tener el relato fresquito respecto de cada uno de los elementos y la evidencia. Siempre llevando un registro, notas respecto de cada uno de los elementos que está señalando, y no dejar esas notas para después, porque probablemente pudieran surgir algún tipo de dudas que tienen que ser absueltas en el momento en que está declarando este denunciante o entrevistándose con este denunciante. Puede ayudar que se recomienda, ¿cierto?, que lo acompañe probablemente en esta entrevista alguien del mismo entorno laboral del denunciante, siempre que el denunciante lo permita, porque acordémonos que hay un tema de secreto, o el compliance officer, ¿cierto? El compliance officer podría estar presente en esta entrevista en particular. Siempre empezar señalando que lo que se está hablando ahí es absolutamente secreto, confidencial, probablemente impedrar la posibilidad de efectuar esta reunión en el lugar donde no sea visto por los demás empleados. Esto sucede habitualmente en las compañías que son muy grandes, en que se deja caer el compliance officer o su equipo o la persona que va a realizar la investigación en una filial y empieza a entrevistar al denunciante, y eso probablemente puede levantar todo tipo de alerta y atentar en contra de la confidencialidad de la denuncia. Contactar rápidamente a los testigos, y para eso probablemente es útil llevar un listado previo de algunas preguntas que nos pueden servir, no como unas preguntas que necesariamente vamos a hacer, sino como una guía para efecto que no se nos quede ninguna pregunta en el tintero. Al menos 2 entrevistadores siempre se recomienda. Uno pregunta
uno se concentra en la declaración propiamente tal, y el otro está anotando, llevando cuenta levantando el acta, digamos, de aquello que se está señalando por ese testigo en particular. Eso nos va a permitir, ¿cierto?, corroborar lo que dijo el testigo después en el desarrollo de la propia investigación. Siempre resaltar también con los testigos el tema del secreto, de la confidencialidad, de lo que se va a hablar. ¿No? Vamos a esperar un momento a Rodrigo, creo que está con un evidente problema de señal. Ya les pido paciencia. Preguntarle cuánto tiempo lleva en la empresa, ¿cierto? ¿Dónde trabajó antes? ¿Cuál es su expertise en general? Para tener algún elemento de contexto, y después intentar seguir el relato de este testigo, tratar de recolectar pruebas, pero sin, tomando la precaución de no exhibir algún documento que pudiera dar con la identidad de este denunciante. Esto lo habíamos puesto. Terminada esta entrevista, sería interesante también terminar repasando cada uno de los hechos que han sido relatados por este testigo, y finalmente redactando de mejor manera los apuntes que se han llevado durante toda la investigación. En relación a la recolección de pruebas, ¿cierto? ¿Qué pudiéramos hacer? Podríamos examinar computadores, tablets, teléfonos celulares. ¿Habría algo ilegal ahí? Claro, la empresa podría acceder a ello. En general, lo que se ha visto en materia comparada es que una empresa puede estar habilitada para acceder a estos medios que han sido dispuestos por la empresa para el uso profesional exclusivo de ese sujeto en particular, y siempre que la empresa le haya advertido, ¿cierto?, previamente la posibilidad de poder acceder a ellos. Probablemente en otro escenario pudiéramos tener algún problema, tanto en índole laboral como en otras sedes, ¿cierto? Lo importante también es probablemente proporcionarse o proporcionarnos un protocolo de manejo de pruebas, ¿cierto? Manejos de pruebas pueden también ayudarnos para efectos de poder recabar estos elementos de mejor manera. Yo les quise traer un caso, que es un caso que en algún momento yo escribí un artículo para el Mercurio Legal, que es el caso Oracle del año 2015, ya han pasado ya 7 años. Pero es interesante este caso, lo pueden revisar ahí está el número de RIT y está el número de RUC. Porque es un caso, o el primer caso, diría yo, en que hay una investigación interna que termina con el despido o la suspensión unilateral de una ejecutiva que es imputada a algunos delitos de corrupción en una investigación, y finalmente se terminan en la propia investigación cometiendo una serie de irregularidades, se terminan vulnerando derechos fundamentales, no se trataba de una investigación que estuviera en un procedimiento reglado. Lo que pasa habitualmente en empresas que son internacionales y que piensan que por tener un sistema internacional están absolutamente in compliance, ¿cierto?, con la norma chilena o con las normas chilenas que resguardan los derechos de los trabajadores, de los colaboradores, y también el debido proceso que debiera seguir cualquier investigación. Entonces, lo que dice el tribunal fundamentalmente es que termina imponiéndole termina declarando ilegal el despido, o más bien vulneración de derechos fundamentales, y termina señalando que la empresa va a ser obligada a regularizar su sistema de compliance conforme a la normativa chilena, pero además teniendo especial énfasis en implementar
un procedimiento de investigación reglado, con plazos, con órganos, con procedimientos establecidos de tal manera que esto no estuviera solamente entregado a la buena voluntad o a la propia voluntad del oficial de cumplimiento o de la persona que estuviera investigando. ¿Cuándo se puede acceder, dice esta sentencia, a algunos elementos que pudieran permitir proporcionarnos algún tipo de prueba o indicio de la comisión, incluso un delito? Hay que hacer ahí un juicio de idoneidad, de necesidad y de proporcionalidad respecto de la vulneración de garantía en particular. ¿Qué estamos investigando? ¿Cuál es la conducta? ¿Cuál es la gravedad de lo que aparece denunciado, ¿cierto? Son elementos serios, verosímiles. ¿Se justifica efectuar ese tipo de medida intrusiva en particular? Es un juicio que probablemente va a quedar a criterio del investigador, pero siempre siguiendo esta serie de principios. Nuestro sistema penal de responsabilidad penal de personas jurídicas establece que el modelo de prevención de delitos, por ejemplo, debe contar con procedimientos de denuncia para el incumplimiento de la normativa de prevención de delitos. Esa es la expresión que señala la ley 20.393 de responsabilidad penal de personas jurídicas. ¿Qué nos dice? También les traje un par de slide a propósito de lo que dice el Departamento de Justicia norteamericano cuando estamos revisando programas de compliance, efectividad de programas de compliance, lo que hago yo como certificador, ¿cierto? Cuando reviso los programas de compliance implementados en las empresas, cuando soy un tercero que está revisando, ¿qué debiera yo revisar o que me pudiera ayudar como un elemento de apoyo para efectos de señalar que efectivamente estamos frente a un procedimiento de denuncia, un programa de denuncia, una investigación interna llevada adecuadamente? La guía de evaluación del Departamento de Justicia norteamericano, que es una guía que imparte el Departamento de Justicia para sus fiscales, para que los fiscales vayan a las empresas y indaguen respecto de cada uno de los elementos de efectividad de los programas de compliance in situ, ¿cierto? Nos dice que probablemente podemos hacernos algunas preguntas. ¿Tiene la empresa, dice en primer lugar, un mecanismo de denuncia anónimo? O sea, es importante tener un canal de denuncia no solamente que permita la identificación, sino que también probablemente un canal de denuncia que permita el anonimato. Y en el caso que no permite el anonimato, ¿por qué no? ¿Es la legislación la que no nos permite tener denunciantes anónimos? En algunas legislaciones no están permitidos, ¿cierto? Pero en general debiéramos tener una explicación ahí. Lo mismo pasa a propósito, por ejemplo, lo que pasa muy a menudo en algunas empresas, compliance oficial de cumplimiento externo. ¿Por qué tiene usted un oficial de cumplimiento externo? Debo tener algunas razones para efecto. Y hay muy buenas razones para tener un oficial de cumplimiento externo muchas veces, ¿cierto? Porque no está la expertise del equipo de compliance en particular. Bueno, en este mismo caso, en el caso de las denuncias, también pueden haber muy buenas razones para tener un procedimiento interno o tener un procedimiento externo. ¿Cómo se divulga? ¿Cómo está el tema de la capacitación y sobre todo la difusión de este canal de denuncia? Nos hemos preocupado especialmente de eso. Muchas compañías llega a final de año y dicen no tengo ninguna denuncia. La verdad es que nuestros colaboradores se están portando muy bien. La verdad es que eso puede significar muchas cosas, ¿cierto? Puede significar que los colaboradores le tengan terror al canal de denuncia o que no lo conozcan, ¿cierto? O puede significar otras cosas también, que usted algún momento llevó una investigación y tuvo una muy mal approach, ¿cierto? En esa investigación en particular hubo una muy mala investigación y finalmente terminó entregando un mensaje negativo respecto de lo que son las investigaciones internas al interior de esa empresa en particular. ¿Se ha utilizado? Es un tema que también es importante. ¿Cómo se valoró la seriedad de las denuncias? O más bien las denuncias que provenían de las planas menores nunca son tomadas en cuenta y solamente aquellas que provienen de los ejecutivos. ¿Tiene el encargado de función de compliance acceso completo a todos los informes y demás documentos de la investigación? Lo que pasa a propósito de la investigación de la NFP, ¿cierto? Nos relata
en el informe el oficial de cumplimiento Miguel Ángel Valdés, cuáles son los documentos que se tuvieron en cuenta. Lo importante que es que las investigaciones sean realizadas por personal calificado. Ya voy terminando, Osvaldo, un seguimiento de los resultados, y yo me quedo con algunas reflexiones finales que pueden quedar como ganancia en este webinar, ¿cierto? En este conversatorio. Conviene siempre ocuparse en serio de la investigación interna. Lo que decías tú, Osvaldo, hoy día existe lo que se llama la privatización del control de la criminalidad y la prevención de delitos, pero siempre se debe ser respetuoso, ¿cierto?, de los derechos fundamentales. Lo dice la sentencia en el caso Oracle. El diseño y la implementación de esto tiene que ser siempre serio, eficiente. Cuando se trata de autorregulaciones, hay un alto riesgo de tener malas investigaciones, mal diseño de nuestro sistema o de implementación de nuestro sistema. Finalmente puede no terminar cumpliendo el objetivo. Y es importante también, o más bien, es un indicio de una empresa muy responsable el hecho que se ofrezca el resultado de estas investigaciones a las autoridades públicas, ¿cierto? Y que termine cooperando yo con la autoridad pública, como pasa en el caso de la NFP en particular, ¿cierto? Una de las recomendaciones es precisamente denunciar estos hechos a la justicia. El Estado, por otro lado, probablemente debiera tratar de incentivar, tener algún tipo de incentivo positivo, ¿cierto? Ya sea recompensa, lo dejo planteado ahí. Yo sé que tenemos algún tipo de problemas probablemente en el tema de recompensas pecuniarias, recompensas por la autodenuncia, ¿cierto? Y también negativo, ¿cierto? En el sentido de sancionar con fuerza, con fiereza, las denuncias de mala fe a las personas que no denuncian, ¿cierto? Y estando obligados a hacerlo. Eso básicamente, no sé si probablemente tenemos algunas preguntas de la audiencia, yo creo que muchas, porque esto surge una serie de preguntas. Yo también tengo preguntas, pero no sé si podremos resolverlas todas. Muchas gracias, Rodrigo. Te agradezco sinceramente tu muy buena ponencia, los contenidos en detalle y acabados que nos has compartido hoy. Además, grafican súper bien también como el contenido del primer módulo del diplomado, de introducción a la responsabilidad penal corporativa y la gestión de riesgos penales, en una de las líneas o en uno de los ámbitos que genera mayor discusión, que justamente tiene que ver con las exigencias del sector empresarial y lo que respecta a la gestión de la información, de sus denuncias, cómo se investiga, cómo se debe traspasar la información a la autoridad. Mauricio Halpern tiene una palabra, vamos a dar la palabra a un par de intervenciones y luego vamos a terminar la actividad del día de hoy. Mauricio, por favor. Gracias, Osvaldo. Don Rodrigo, qué gusto verlo. Hola, Mauricio, ¿cómo estás? Gran conocido acá de la casa. Yo trabajo en DLA Piper, socio en tema de compliance. Y Rodrigo nos ha ayudado en muchas cosas y a muchos clientes, pero yo sigo teniendo una duda, lo abordaste en la presentación, pero ¿cómo debiéramos incluir y luego hacer la bajada, implementar el tema de las denuncias anónimas para compañías más pequeñas? Y sobre todo en delitos más internos de la casa? Estoy pensando incluso en denuncias laborales de ese tipo, o incluso de acoso sexual de ese tipo. ¿Cómo darle tramitación, uno? Y dos, ¿cómo dejar trazabilidad para el denunciante, a quien no conocemos? Y si no tenemos los sistemas de última generación, qué sé yo, donde se le asigna un número al denunciante, etcétera, que es como state of the art de las denuncias, sino que un email o ni siquiera una llamada telefónica, ¿cómo poderle dar tramitación y luego dejar trazabilidad para la víctima y también para el denunciado, que también quiere saber quién lo denuncia o por qué lo denuncian, etcétera? Sí, yo creo que ahí hay un tremendo problema, porque en general, como tú sabes, en las empresas más pequeñas probablemente no van a tener acceso a una plataforma en que permita este seguimiento de las denuncias. Generalmente las plataformas solucionan esto con un código de acceso, ¿cierto? Y que tú terminas denunciando, no pones tu nombre, pero tienes un código de acceso y finalmente si tú quieres revisar esa denuncia, agrega ese código de acceso y finalmente termina accediendo vía web
a toda la vida de esa denuncia en particular, desde el momento que se inició hasta que se recolectaron las pruebas y finalmente la conclusión. Y eso es tremendamente útil porque el denunciante se da cuenta que la denuncia que está haciendo tiene algún sentido, está siendo investigada, y eso siempre va a apoyar, le va a servir a la persona que se siente agredida, ¿cierto? Probablemente por una conducta en particular. En los otros casos no se me ocurre otra forma sino establecer que sea una persona la encargada, ¿cierto?, de recibir estas denuncias, el oficial de cumplimiento, por ejemplo, y el oficial de cumplimiento que exponga respecto del secreto de esta investigación a los denunciantes. Probablemente el tema de la denuncia anónima va a ser bien difícil. Un correo electrónico podría servir, ¿cierto? Porque en muchas compañías dicen, oye, yo podría, si quiero denunciar anónimamente, podría incluso crear una casilla en Gmail, que se puede ser denunciante anónimo 123, @gmail.com, y con ese correo electrónico terminar denunciando, ¿cierto? Podría ser también una medida. Yo sé que muchas empresas también reciben denuncias de ese tipo, ¿cierto? Y ese mismo correo electrónico ser como un elemento para efectos de permitir tener algún tipo de comunicación con ese denunciante en particular. Ahora, eso siempre que eso pudiera estar permitido en esa empresa en particular, ¿cierto? Pero esas son las cosas que se me ocurren a mí, Mauricio, respecto de ese tema y cómo lo han solucionado en la práctica las empresas. Súper, muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, y también Mauricio por tu pregunta. La idea es que los conversatorios no pasen más allá de las 10 de la mañana. Vamos a tener varios conversatorios antes de que parte el diplomado, bueno, y los cursos independientes asociados al diplomado. Así que les quiero agradecer a todas y todos haberse conectado, su compañía, especialmente obviamente a Rodrigo, el profesor de nuestro programa, por su excelente ponencia. Los dejo desde ya, les vamos a confirmar la fecha, pero la próxima ponencia va a estar a cargo de dos docentes del programa, el abogado y tutor del diplomado Pablo Alberts, y el docente también del diplomado, abogado de Keri, Rodrigo Aldoney, y justamente va a decir relación con las modificaciones recientes a los delitos informáticos desde la perspectiva del compliance. Vienen desafíos muy importantes porque se incluyen bastantes delitos, ¿no es cierto?, al catálogo de la ley 20.393, así que vamos a tener oportunidad de ir analizando los desafíos que se presentan en este ámbito. Como les decía, también vamos a tener conversatorios respecto a compliance y libre competencia, donde vamos a invitar a un docente justamente que es de la Fiscalía Nacional Económica y que es parte del cuerpo docente del diplomado, valga la redundancia, y vamos a terminar con algunas cuestiones relativas al compliance medioambiental, a compliance y derecho al consumidor. O sea, se vienen cosas bien interesantes y desde ya los dejo a todos invitados. Muchas gracias, vamos a cerrar la sesión y espero que podamos encontrarnos prontamente, y cualquier duda que tengan respecto a nuestro programa o a los cursos asociados al programa, no tienen nada más que escribirnos a través de las redes sociales o a la página del Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Hasta pronto, que estén muy bien. Hasta luego. Chao, muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.